Las imágenes y datos utilizados en este video provienen de fuentes públicas con fines informativos. No se busca vulnerar la privacidad ni los derechos de imagen de ninguna persona. Este contenido se publica en ejercicio del derecho a la información y con un enfoque de respeto y empatía hacia las víctimas. En las calles polvorientas de Ciudad Juárez, Chihuahua, a principios de los años 2000, el eco de las máquinas industriales marcaba el ritmo de miles de vidas que dependían de la maquila para sobrevivir. Entre ellas se encontraba Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años con sueños que parecían demasiado grandes para el contexto que la rodeaba. Quería ser periodista, amaba el ajedrez, la oratoria, el canto, y siempre llevaba consigo una sonrisa que iluminaba incluso los días más duros. A pesar de su corta edad, era madre de 2 hijos. Su madurez y determinación sorprendían a todos. Estudiaba la preparatoria, trabajaba turnos extenuantes de 12 horas y aún así encontraba espacio para sus pasiones y para los sueños de futuro. Quienes la conocieron la describen como tranquila, responsable, alegre y trabajadora, una joven que buscaba abrirse camino en una ciudad donde ser mujer significaba vivir con el temor constante de no regresar a casa. El 14 de febrero de 2001 no fue un día de rosas o bombones para Lilia Alejandra. Fue un día más de trabajo arduo. A primera hora de la mañana, salió de su casa con su sonrisa habitual, rumbo a la fábrica. Su madre, Norma Andrade, la despidió como cualquier otro día, confiando en que volvería a casa alrededor de las 10 de la noche, como siempre. El turno transcurrió sin contratiempos. Lilia se retiró junto a sus compañeras y se dirigió a la parada de autobuses que diariamente la devolvía al calor de su hogar. Esa imagen, la de una joven caminando al final de un turno, mezclándose con la multitud de trabajadoras fatigadas, sería la última vez que alguien la vería con vida. En una ciudad donde el aire olía a peligro, un retraso no era una simple tardanza. Norma le esperaba en casa. Conforme pasaron los minutos, luego las horas, y después la madrugada entera, la angustia comenzó a devorarla. Al ser una fecha especial, intentó tranquilizarse pensando que quizá Lilia habría salido a celebrar con amigas, pero algo en su instinto de madre no la dejó dormir. Ciudad Juárez estaba inmersa en una ola de violencia sin precedentes, donde mujeres y jóvenes, en su mayoría trabajadoras de maquila, desaparecían sin dejar rastro. Norma pasó la noche llamando a compañeras de trabajo, amigos. Todas las respuestas coincidían. Lilia había dicho que iría a casa tras su turno. Esa misma noche intentó denunciar la desaparición ante las autoridades. La respuesta fue la misma que tantas madres recibieron. Tiene que esperar 72 horas. Seguramente se fue con su novio. Búsquela usted misma. Aquellas palabras, cargadas de prejuicios y desprecio, no solo retrasaron una investigación que pudo haber salvado una vida, también reflejaban el sistema de negligencia y violencia institucional que envolvía a las mujeres desaparecidas en Juárez. Sin ningún apoyo policial, Norma buscó en hospitales, comandancias, estaciones, calles. No durmió. No comió. No se rindió. El 16 de febrero, 2 días después de la desaparición y solo gracias a la insistencia de Norma, las autoridades finalmente emitieron una orden de búsqueda. Aún así, los comentarios de los agentes le dejaron claro que tendría que seguir investigando sola si quería encontrar a su hija. Norma y su familia imprimieron volantes con la fotografía de Lilia Alejandra. Los repartieron por centros comerciales, parques, maquilas, camiones. Pegaron su rostro en postes, tiendas, restaurantes. Tocaron puertas. Llevaron su caso a la radio y la televisión local. Pero la ciudad de aquel entonces era un territorio hostil para las mujeres. Las historias de jóvenes desaparecidas se amontonaban sin que hubiera justicia para ninguna. Lo único que mantenía viva la búsqueda era la esperanza, y la fuerza inquebrantable de una madre que se negaba a permitir que su hija se convirtiera en una cifra más. El 19 de febrero, 5 días después de que Lilia fuera vista por última vez, una vecina de una zona semidespoblada reportó a las autoridades que había visto a varios sujetos golpeando a una joven. La denuncia fue atendida 2 horas después. 2 días después, el 21 de febrero, el cuerpo sin vida de Lilia Alejandra fue encontrado a apenas 500 metros del lugar donde la vecina había pedido ayuda. La proximidad de los hechos, el tiempo perdido, y la falta de respuesta policial dejaron claro que su caso, como tantos otros,
no solo fue un crimen físico, sino un crimen de negligencia institucional. El cuerpo de Lilia presentaba signos evidentes de agresión sexual. Según los relatos, su cuerpo aún estaba tibio, lo que indicaba que había sido privada de la vida muy recientemente. Se cree que estuvo cautiva aproximadamente una semana. La autopsia reveló restos de semen y piel debajo de sus uñas. Eso significaba una sola cosa. Lilia Alejandra luchó hasta el último segundo de su vida. Es una imagen dolorosa. Pero es también un testimonio de su fuerza, de su resistencia, de su deseo de volver con sus hijos, con su madre, con su vida. Norma recibió la noticia que ninguna madre debería recibir jamás. Pero su dolor no la detuvo. Ese fue solo el inicio de una lucha que hasta hoy continúa. En el año 2010, casi una década después del crimen, la Fiscalía encontró coincidencias genéticas entre el agresor de Lilia Alejandra y el de otras 4 víctimas. Las pruebas apuntaban a un dato perturbador: el agresor sería un familiar masculino de un agente del Ministerio Público. La institución encargada de impartir justicia estaba, de algún modo, vinculada con el agresor. El caso se convirtió en evidencia concreta de la corrupción sistémica que envolvía la violencia contra las mujeres en Juárez. La falta de procesos, la pérdida de expedientes, las omisiones deliberadas, todo apuntaba a una estructura profundamente enferma. Tras el asesinato de su hija, Norma Andrade inició una lucha incansable por justicia. Tocó puertas, denunció corrupción, exigió investigaciones, acompañó a otras madres. Con el tiempo se convirtió en una reconocida defensora de derechos humanos, una figura clave en la visibilización de los feminicidios en México. Pero al alzar la voz, también se convirtió en un blanco. En diciembre de 2011, mientras regresaba a casa, Norma fue atacada. Recibió 5 impactos de bala. Milagrosamente sobrevivió. Fue llevada al hospital por orden gubernamental, pero solo 3 días después fue retirada del lugar. El hospital había recibido amenazas de muerte por atenderla. Sin protección, sin garantías, sin justicia, Norma se vio obligada a abandonar su propia ciudad. Pero el peligro no terminó ahí. 2 meses después, en su nuevo lugar de residencia, fue víctima de otro ataque. Esta vez recibió una puñalada en el cuello. A pesar de las balas que la hirieron, de las amenazas que la expulsaron y de la puñalada que buscó silenciarla, Norma Andrade no ha claudicado. Su cuerpo ha sido atacado, pero su voz se mantiene firme. La historia de Lilia Alejandra es más que un caso individual. Es un espejo de una época oscura en Ciudad Juárez, donde la violencia contra las mujeres se convirtió en un fenómeno sistemático: secuestros, violaciones, torturas, desapariciones y feminicidios que llenaron los desiertos de cruces rosas. A más de 2 décadas de su muerte, el nombre de Lilia Alejandra García Andrade sigue vivo. Su caso continúa siendo uno de los ejemplos más claros de cómo la impunidad permite que los crímenes se repitan. Pero también es un ejemplo de cómo una mujer, su madre, y una comunidad entera pueden convertir el dolor en acción. Norma Andrade sigue luchando por la justicia, no solo para su hija, sino para todas las mujeres que han sido arrebatadas por la violencia. Su voz, aunque intentaron silenciarla a balazos, se convirtió en un símbolo internacional de resistencia. Lilia Alejandra no debió morir. No debió desaparecer. No debió ser ignorada por quienes tenían la obligación de protegerla. Su historia es una herida abierta, pero también una semilla de memoria que exige justicia. Recordarla es resistir. Nombrarla es exigir. Contar su historia es impedir que la ciudad, el país y el mundo olviden. Si quieres conocer más casos reales, análisis periodísticos y crónicas que exponen la verdad detrás de los expedientes, suscríbete a este canal y activa la campanita. En Entre Expedientes, cada historia importa, porque la verdad no debe olvidarse.